Nosotros saludamos al secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño. Qué gusto, Aurelio. Ciro, muy buenos días, qué gusto. Estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ti. Vienes de Guayabera, ¿vas a dónde? Vamos a Tabasco, saliendo aquí del programa. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer a Tabasco? ¿Qué va a hacer a Tabasco? Bueno, vamos primero a depositar el facsímil de la Constitución que el gobierno federal está regalando a las entidades como parte del centenario de la Constitución. A mí me toca hacerlo en Tabasco. Vamos a estar ahí, después vamos a un evento de educación media superior vamos a repartir unos libros de texto gratuito y a tener una conversación, un diálogo con jóvenes de educación media superior de Tabasco. Va a estar en Villahermosa. En Villahermosa. Bueno, eso será un poco más adelante. Así es. Más o menos a la hora en que estén dando las conferencias de prensa y todo lo que tiene que ver con los funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Tú estás en lo tuyo. Antes de entrar a otros temas, sí, claro. Me llamó mucho la atención lo que dijiste en términos de inversiones, que nada tendría por qué detener las inversiones a México. Esto lo dijiste ayer al firmar un convenio con el Consejo Coordinador Empresarial para impulsar un programa que ha sido muy exitoso en otros programas. Lo llamaron el modelo de formación dual. Así es. Que es fundamentalmente vincular el estudio de jóvenes, de ciertos jóvenes de bachillerato técnico, para que puedan estar trabajando. Así es. Mira, en México, Ciro, tenemos una paradoja. Hay empresarios, particularmente de las ramas ya más sofisticadas de la industria mexicana. Tú sabes, México es el cuarto exportador de automóviles, la industria aeroespacial crece a 2 dígitos, que no están encontrando el capital humano que requieren para seguir creciendo y seguir sofisticándose y tener mayor valor agregado. Y en contraparte, muchos jóvenes no necesariamente están encontrando los empleos que requieren. Y esto te habla de un problema de fondo estructural en donde una parte de nuestro sistema educativo, particularmente el técnico y tecnológico, no se estaba hablando con el sistema productivo. Entonces, fuimos a Alemania, porque ellos tienen una experiencia ya de muchas décadas muy exitosa, que es este modelo. Exactamente, que es el modelo dual alemán. Una de las grandes explicaciones de la reconstrucción industrial de Alemania después de la guerra es precisamente este modelo dual, que permite que los bachilleratos técnicos den la teoría y ya desde ese momento estén en la práctica en las empresas. Es un modelo muy probado. Una de las razones, por ejemplo, de que Alemania tenga una de las tasas de desempleo juvenil más bajas de Europa, mientras el promedio de Europa, la tasa de desempleo juvenil es de más del 20%, en Alemania es únicamente del 7%, y esto está totalmente relacionado con este modelo. Fuimos, lo entendimos, firmamos un convenio con ellos, trajimos la metodología a México, la adaptamos a nuestra realidad y empezamos con un programa pequeño, un programa piloto, para medir cómo funcionaba este modelo, con 400 empresas y con 4,000 estudiantes. Y después de 3 años de medir el cómo funcionaba y el progreso del programa, pues la verdad es que resultó ser todo un éxito. Y entonces el día de ayer firmamos un convenio con el Consejo Coordinador Empresarial, donde se agrupan todas las empresas del país, para darle escala. ¿Qué significa darle escala? El programa ya existe, la política ya está diseñada, desde el sector educativo estamos listos, lo único que necesitamos es que más empresas se sumen a este programa. ¿Y cómo es, por ejemplo, para los jóvenes? ¿Cómo es? Mira, ¿cómo participan? ¿Es a través de sus escuelas? Exactamente. ¿Es individual? ¿Es de manera individual? ¿Cómo es? Es a través de sus escuelas, centralmente los CONALEPs y los CECITES, que son bachilleratos tecnológicos pero y no técnicos. solos. Se podrán ir sumando más bachilleratos, pero centralmente son los CONALEPs y los CECITES. Y la manera en la que funciona es, pues las empresas se van inscribiendo, y una empresa que tenga una planta en algún lugar cercano a algunos de estos planteles que hay por todo el país, se inscriben y el proceso es el siguiente. En los primeros 2 semestres, el primer año, el joven lleva solamente teoría dentro de la escuela. Y a partir del 3er semestre, su carga horaria de la escuela se divide. Una parte con teoría en la escuela y otra parte ya con trabajo activo en una empresa. Y recibiendo un ingreso. Recibe 4,000 pesos al mes. Una parte la da el gobierno como una beca y la otra parte es un salario que da ya la empresa. Tiene un tutor dentro de la escuela, un tutor académico, y tiene también un tutor al interior de la empresa donde hay comunicación, y entonces el joven va rotando por todos los procesos que tiene, etcétera. Entonces,
Entonces, pues esto genera que cuando terminen este bachillerato técnico, además de los conocimientos teóricos, pues tienen ya un conocimiento práctico muy avanzado y obviamente con una capacidad de continuar en el mercado laboral muy intensa, ya sea en la empresa que lo capacitó o en otra similar. Por ejemplo, muchos de los empresarios nos decían, oye, pero el riesgo de entrar en esto es que invertimos durante 3 años en un joven y después a lo mejor se va con la competencia. Pues sí. Pero lo que les explicábamos cuando vino quien es hoy presidente de Alemania, Steinmeier, que era canciller, antes secretario de Relaciones Exteriores. Tuvimos una reunión, porque esto es algo como lo desarrollaron los alemanes y nos ayudaron, y él mismo les explicaba a los empresarios que al final del día, cuando esto toma un cierto volumen, un volumen por lo menos mediano, ese problema se acaba, porque al final del día, pues también el que prepara la empresa de al lado después se puede venir acá, y al final del día todas las empresas ganan en productividad porque están preparando un capital humano que tiene ya un gran sentido de cómo se trabaja y cómo se produce. ¿Qué tantos recursos tiene el gobierno para hacer crecer este programa, este modelo que nos dice se viene aplicando desde hace años de manera exitosa, casi a un nivel pequeño? ¿Cuál sería el umbral? Pues mira, la verdad, ¿cuántos jóvenes pueden llegar a participar o pueden ser beneficiados por este esquema, por este modelo de formación dual? Pues ahorita y nos fuimos en un objetivo conservador. La idea es que este año se duplique, que en el se duplique, 8,000, de 4,000 a 8,000, que en el 2018 mínimo estemos ya por encima de los cerca de los 20,000. Ahora, esto tiene una 20,000 capacidad en todo el país, o va a ser, como en muchas ocasiones, esto va a ser muy exitoso en 2 o 3 regiones del país y prácticamente inexistente en otras. Mira, depende, Ciro, Sí. y por eso ayer me importaba mucho lo que firmamos con el Consejo Coordinador Empresarial y que esto se conozca, y por eso también pues hemos insistido mucho en el tema, porque básicamente ya en este momento depende de que las empresas se inscriban a este programa. De parte del gobierno ya está todo lo que tiene que haber, tenemos capacidad de crecer el programa, porque de la beca que se le da a los estudiantes, de esos 4,000 pesos, el gobierno pone 1,000 pesos y son 3,000 pesos los que ponen las empresas, que es ya un salario para el joven. Entonces, básicamente lo que necesitamos es que las empresas se inscriban, y la capacidad de crecer del programa pues puede ser, yo te diría que es exponencial dependiendo del número de empresas que entren. Es atractivo para las empresas llevarse a un chavo, a un joven, porque más que tienen 17 años, 17, sí, claro. 18, 16 años, o sea, entre 15 y 18 sí, años. Sí. Y pagarle así sean 1,000 pesos mensuales, si es atractivo para ellos. Yo creo que los sí. toman en serio o simplemente cumplen por ahí para decir estamos participando en este programa. No, mira, todos los Sí. testimonios que tenemos, por eso primero este tipo de programas hay que probarlos, y por eso es importante hacer estos famosos programas piloto que son a una escala pequeña, y el resultado de las empresas que entraron, está Siemens por ejemplo, está Ternium, empresas ya muy grandes, muy consolidadas, está Nestlé también, están felices. O sea, los resultados que están teniendo y la manera en cómo ellos ven que pueden tener una parte de una fuerza laboral técnica, tecnológica, pero con una gran sofisticación y desde muy jóvenes ya en una ruta a partir de sus propios procesos de producción, es muy alta y es un gran ánimo. Y me parece que ahí está la prueba de otros países que lo han logrado. En Suiza, por ejemplo, que también nos ayudaron y firmamos convenios con ellos, el 40% de todas las empresas de Suiza participan en el modelo dual. En Alemania, el 60% de los jóvenes estudian el modelo dual, no van a la universidad, van al modelo dual. Claro, esto tendrá que ser como todos los procesos educativos, proceso de una década para que tome ese nivel de dimensión, pero ahorita el objetivo, después de haber probado el programa, es convencer a las empresas de que es algo que les conviene, que les va a aumentar la productividad, que lo tienen que ver como una inversión, como cuando se hace inversión de capital, etcétera, y que en una década puede dar resultados extraordinarios en incrementar la productividad y en dar vías de empleo bien pagadas y seguras a los jóvenes. Por ejemplo, en promedio, las familias de los jóvenes que van a los CONALEPs o a los CECITES tienen un ingreso mensual de 6,000 pesos. El joven recibe 4,000 pesos por esta beca. Y una vez que termina, por el nivel de calificación que tiene, en promedio va a ganar 12,000 pesos al mes. Es decir, va a doblar el promedio del ingreso de su familia. Sí, se queda ahí.
si se queda Si se ahí queda o ahí, se o se va contrata a en otra una empresa empresa, similar, porque pues ya está bien. tiene esa calificación técnica, además del conocimiento teórico, Bueno, ¿no? tenemos que hacer una pausa, ¿te Claro, quedas unos minutos? encantado. Sí, antes de irse, habíamos, Sí, estamos claro. hablando de educación dual, secretario, y no del conflicto, de la toma de allá, no, ni el paro, que van a parar. Bueno, creo que esa es No. una buena noticia, ¿no? Pero bueno, ahora hablamos de Sí, otras claro. cosas. Ahora que regresemos, estamos conversando con Educación Aurelio Pública, Nuño. Ya nos dio los detalles y además piensa que va a funcionar bien este modelo de formación dual, que, si lo tuviéramos que resumir, es un programa para permitir que los jóvenes de tercero, del último año de bachillerato, De todo el bachillerato. o de todo el bachillerato, como parte de su programa de estudio, esté el que trabajen en empresas que estén en sus regiones, cerca de sus escuelas, y que además reciban 4,000 pesos. Parte de ese dinero lo pone el gobierno federal. El gobierno federal. El sí. gobierno federal, y parte lo ponen las empresas. Estábamos platicando de eso, nos dio los detalles. Se tiene que ir a Tabasco, pero antes de eso te queríamos hacer un par de preguntas, Claro Aurelio. que sí. La primera de ellas, estamos ya prácticamente en marzo, ya en los últimos días de febrero, ya no falta tanto para el mayo, siempre conflictivo con los maestros, no siempre conflictivo, siempre delicado y a veces conflictivo. Las cosas parecen estar razonablemente tranquilas en este momento, las evaluaciones se hicieron y se siguen haciendo, pero viene mayo, Aurelio. Bueno, mira, Ciro, yo creo que después de lo álgido que llegó a ser el conflicto el año pasado, hemos regresado a una normalidad. Lo más importante, los niños pues llevan prácticamente todo el curso ya en clases, no se han vuelto a tener paros, y hemos tenido avances importantes. Particularmente se han evaluado ya prácticamente todos los normalistas de los estados de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero y de Michoacán. En Chiapas todos, en Oaxaca todos, en Guerrero todos. Incluso en Guerrero, en enero tuve un evento muy emotivo porque fui a entregarles las plazas que se ganaron por concurso. Hubo varios oradores, entre ellos el líder de esa generación de los egresados de Ayotzinapa, que también participaron en la evaluación. Un joven que decía, pues antes nos veíamos como enemigos, hoy nos estamos acercando, nos vemos como aliados, podemos caminar. Creo que estas son muestras de que poco a poco, en estos lugares donde ha habido la mayor resistencia a la reforma educativa, vamos avanzando. Aún así nos falta mucho, no estamos al nivel en estos estados de cómo hemos avanzado en el resto del país, pero me parece que vamos por un buen camino, y bueno, pues habrá que, efectivamente, mayo siempre es un mes complicado. En mayo pasado arrancó el paro de la coordinadora. El que llamaron paro nacional, que lo llevaron hasta el inicio de clases, hasta agosto. Hasta Sí, exactamente. Sí, casi 4 meses. Casi 4 meses. Así es que bueno, pero yo creo que pues estaremos listos para enfrentar lo que venga. Yo creo, vamos en una ruta en la que yo espero que se pueda transitar sin que haya afectaciones a los niños, y que el proceso de la reforma educativa siga avanzando en estos estados, aunque vaya tal vez no a la misma par que en el resto del país y como nos gustaría, pero avanzando, que es lo que importa, Ciro. ¿Cuánto falta de evaluaciones para completar? Bueno, mira, Para completar el ciclo que debería estar completo. Exactamente. En este momento. Solamente nos quedan pendientes de personas que no se evaluaron totalmente el año pasado. Nos quedan pendientes en Chiapas, en Oaxaca y en Michoacán. En Guerrero ya no hay ningún pendiente, ni en el resto del país. Y más o menos de estos 3 estados falta el 40% de quienes fueron convocados el año pasado. El 60% ya se evaluó. Y bueno, pues son evaluaciones que se tendrán que hacer en el transcurso de los próximos meses, y en noviembre vendrá la evaluación de 2017 en todo el país y también en estos estados, obviamente. En noviembre. Entonces, 40% todavía. Falta de 3 evaluarse estados. En Chiapas, en Oaxaca y en Michoacán. En Guerrero al 100. Ya, Guerrero ya está al 100. Bueno, pues veremos cómo viene este mayo. No están muy activos, al menos en los medios de comunicación. Lo conocemos como la disidencia magisterial. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos días. Por otra parte, Aurelio, y aprovechando, ha sido pieza muy importante de este gobierno
bueno, lo sigue siendo ahora como secretario de Educación, pero fuiste buena parte, la primera mitad de este sexenio, el jefe de la oficina de la presidencia. ¿Cómo ves este jueves, Aurelio? Es un jueves muy importante en la relación con Estados Unidos. Bueno, es un paso, un momento más, una visita importante del secretario de Estado y de Seguridad de Estados Unidos, una reunión importante con el canciller y con el secretario de Gobernación, y bueno, me parece que es parte del proceso que estamos enfilando y enfrentando para tener una negociación en la mejor condición posible de muchos términos de la relación, centralmente lo comercial, pero no únicamente eso. Yo creo que en ello el presidente ha sido muy claro que para México son muchos los temas que están sobre la mesa, muchos los temas que tienen oportunidad de mejorarse en la relación. El tema de seguridad, sin lugar a dudas, obviamente el tema comercial, el tema de derechos humanos, etcétera. Y me parece que hoy en ese sentido será un día importante en una primer visita que hacen estos funcionarios a México, ¿no? Bueno, tú lo sabes, tú estudias muy bien la opinión pública, estudias muy bien la estrategia, y hay parte en la opinión pública que sigue diciendo: queremos ver un gobierno más agresivo con Estados Unidos. Mira, yo creo que más agresivo, ¿no? El presidente ha sido muy claro y firme en dónde están los límites de lo que para México es inadmisible. Y creo que cuando ha tenido que demostrarlo y ha tenido que marcar la línea de que no es admisible para México, lo ha hecho, y lo ha hecho con una gran contundencia. Está el tema, todos lo conocemos, la visita que se canceló, reiterar que México bajo ningún motivo va a pagar por el muro. No son temas menores, Ciro. Yo creo que por lo menos que yo tenga registrado, algún historiador nos podrá desmentir, pero en épocas recientes y posiblemente en muchísimos años, nunca se le había cancelado públicamente una visita a un presidente de los Estados Unidos. Y eso muestra un presidente con una gran claridad de qué es lo que no se puede permitir, pero al mismo tiempo pues entender que estamos frente a un tema de una importancia fundamental para México. El Tratado de Libre Comercio y la relación con Estados Unidos, pues de ello depende en gran parte el rumbo que pueda tener el país. Y en ese sentido, no buscar también un acuerdo favorable para México sería muy irresponsable. Y pensar que por ganar el momento, por ganar la emoción, simple y sencillamente por mostrar querer caer bien en la opinión pública y romper algo que puede ser muy valioso para México, sería terrible. Finalmente, del Tratado de Libre Comercio dependen millones de empleos para México. De la relación con Estados Unidos depende el bienestar de muchísimos migrantes en los Estados Unidos, las remesas que mandan. Es decir, estamos hablando de cosas muy serias como para ponerse a jugar sin ton ni son al valiente o a querer manipular a la opinión pública a favor o caer bien. Es un tema demasiado serio, y me parece que en ese sentido la estrategia ha sido muy clara: mostrar con una gran claridad cuál es la línea que para México es inaceptable, ya sea porque se afectarían los intereses nacionales, o porque hay temas que no se pueden permitir. Una relación entre países va más allá de lo económico, implica historia, implica dignidad, implica muchas cosas, y entonces dejar muy claro la línea que México no está dispuesto a aceptar, pero que al mismo tiempo hay un enorme esfuerzo por lograr un acuerdo, porque lo que está en juego es mucho y es muy importante, y tiene que ver con la vida cotidiana de los mexicanos, con empleos, con este desarrollo industrial que ha tenido México, ser el cuarto exportador de automóviles, ser una potencia aeroespacial, ser el primer productor de pantallas planas, desarrollador de software, toda esa industria cada vez más sofisticada, en donde el modelo dual tiene un gran juego, lo hablamos hace rato, depende en gran medida del Tratado de Libre Comercio. Entonces, me parece que el presidente ha hecho un gran trabajo, y también el canciller, de un equilibrio en uno de los momentos posiblemente más complejos que haya vivido recientemente México,
en su entorno internacional, en donde tenemos que caminar, por un lado, con una gran claridad y una gran firmeza, y por el otro, con una gran audacia, para lograr un buen acuerdo para el país. ¿Qué es la dignidad, secretario? Te la pregunto, ¿qué es en el 2017, en esta circunstancia con Estados Unidos? Porque tú decías, hay límites que no se puede permitir que se traspasen, y hablaste de la dignidad. ¿Qué es la dignidad? Bueno, ¿qué es la dignidad hoy en día, no en términos, por ejemplo, de una relación con Estados Unidos? Pues que haya algún insulto al país. Mira, yo creo que para ponerlo de manera muy clara, y como lo ha puesto el presidente, pues esta idea que no tiene ningún sentido de que México pague por un muro, pues obviamente eso no va a suceder, y esos son los temas que ya entran en un punto más allá de lo económico, o de los intereses concretos que puede tener el país, de qué es lo que más le conviene, de cómo quede una posible renegociación del Tratado de Libre Comercio, o de otros aspectos que ya tiene que ver con temas muy puntuales de qué nos conviene o qué no. Ese tema del muro, pues es muy claro que simple y sencillamente es una locura que no se puede aceptar, y que sí son temas que, más allá de lo material y de lo económico, tocan fibras muy sensibles que también se tienen como país, y que la construcción de un país va, te reitero, más allá de lo económico, tiene que ver con la cultura, con la historia, con el sentimiento, con el que un pueblo se sienta a gusto o no se sienta agraviado. Es decir, son valores subjetivos, pero que me parece que las sociedades lo entienden, y queda muy claro qué se puede y qué no se puede aceptar, ¿no? Bueno, pues lo veremos. Debe estar ya por empezar, pues falta como una hora. La reunión con los secretarios van a estar, nos dicen que va a estar también el secretario de Hacienda, ¿verdad? Va a estar el secretario, desde luego el canciller Luis Videgaray, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. Reciben al secretario de Estado, a Rex Tillerson, y al secretario de Seguridad Interior, el general John Kelly. Personajes. Así es. Duros. Y también que conocen ambos muy bien México, y que han tenido una preparación y una visión del mundo desde su perspectiva, me parece que pues diversificada y sofisticada. Ya veremos. Bueno, al terminar esta reunión van a dar una conferencia de prensa, es lo que tenemos entendido, y luego me imagino que simplemente pasarán a saludar al presidente. Me imagino, porque está programado a la 1:00 p.m. que lo reciben Los Pinos el presidente Peña Nieto. Pues sí, así suponemos que lo pasarán a saludar, nada más, ¿no? Porque pues lo que tendrían que acordar y negociar, pues eso se va a dar a conocer en una conferencia de prensa previa. Antes, ¿no? Antes. Exactamente. Bueno, pues muchas gracias Aurelio Nuño por la información que nos dio sobre este modelo de educación dual, y también sobre esta reflexión que has hecho sobre la dignidad y el momento que está viviendo el país y también el gobierno mexicano. Así es, ante Estados muchas Unidos. Gracias. Suerte hoy, sin duda, al secretario Osorio Chong, al secretario Videgaray. Sí va a estar también José Antonio Meade. Bueno, si no está, y si está también, suerte a José Antonio Meade en esta negociación. Vamos a estar pendientes a ver qué informan. Y muchas gracias, Aurelio. Ciro, muchísimas gracias. Al contrario, gracias. Saludos a Tabasco y a los buenos amigos tabasqueños. Así es, que vamos para allá. ¿Cuánto te toca hoy de temperatura ya? Pues no sé, pero seguro hace frío. No, seguro hace frío. Bueno, muchas gracias a Aurelio Nuño.